Estamos entrevistando al compañero Víctor Segura acerca del tema electoral, intentando buscar cómo aconsejar a la hora de emitir el voto de parte de los trabajadores y las trabajadoras y qué buscar en esos partidos que le ofrecen a la gente el paraíso terrenal, aunque después el infierno terrenal. Continúa con el compañero preguntándole acerca de que el neoliberalismo entonces ha sido una estrategia que el país ha tenido durante 30 años y que se ha manifestado particularmente en qué en el país, para que tengamos claro. Buenos días, compañeras y compañeros del Sindicato de Empleados del Patronato de la Infancia y compañeras y compañeros todos que nos están escuchando el día de hoy. Cuando nos quieran sintonizar, ahí vamos a estar en línea. El neoliberalismo se expresa claramente en el caso de Costa Rica con los llamados planes de ajuste estructural que se inician a partir del año 82 con Luis Alberto Monge y cuya estrategia siempre ha sido ir reduciendo progresivamente la producción de bienes y servicios en manos de costarricenses e ir sustituyendo ese modelo de desarrollo autónomo que teníamos nosotros después de 1949 hasta el 82 aproximadamente, para ir abriendo las puertas a un mercado de bienes y servicios sin muchas regulaciones, porque el neoliberalismo lo que busca es hacer negocios en países, hacer inversiones de capitales sin pagar impuestos, sin tener ningún tipo de competencia, y entonces el neoliberalismo en Costa Rica se inicia así, con los programas de ajuste estructural. Los primeros en ver cómo se vieron los efectos negativos de estas políticas económicas fueron los agricultores que producían frijoles y maíz. Después de 1982, con agricultura de cambio, hasta 1995, dicen estudios que se realizaron en ese momento que desaparecieron casi todos los productores de frijoles y maíz en nuestro país, con aquel cuento de la agricultura de cambio. El mercado creo que se abrió para que se importara desde México, por lo menos el maíz, hasta donde recuerdo. A raíz de eso es que tenemos, creo que a Maseca o a algunas de estas empresas transnacionales que invadieron el mercado y hicieron quebrar a los campesinos, ¿verdad? Bueno, hay que decirlo, además, ya para aquellos tiempos Estados Unidos tenía una sobreproducción de maíz y de productos alimenticios. Ya no era América Latina el granero de Estados Unidos, sino que ya Estados Unidos se había hecho autosuficiente y tenían sobreproducción de granos en cuenta del maíz y necesitaban colocar ese maíz fuera de las fronteras de su país, del imperio, y lo tenían que hacer en los países de América Latina. La única forma de hacerlo era desestimulando la producción de los campesinos nuestros en América Latina, y en el caso nuestro Costa Rica fue así, fue exactamente así. El neoliberalismo habla de romper todas las barreras comerciales, los impuestos y los proteccionismos que tienen los mercados donde ellos van a vender sus productos. Entonces el neoliberalismo es sinónimo de apertura sin restricciones. Sin embargo, lo curioso es que esos productos que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, vienen con una gran protección del gobierno de los Estados Unidos para que ellos puedan tener cosechas financiadas y las ventas de sus productos en mercados asegurados. Eso sí no es proteccionismo, díganme ustedes cómo se llama. Sí, es contrario a la filosofía que predican, ¿verdad? ¿Habrá alguna forma de poder ver cuando nuestro elector, compañero y compañera del sindicato, vaya a decidir por cuál partido elegir, cómo separar la paja del grano? Bueno, pienso yo, esto es una pregunta difícil, honestamente, porque vemos ese crisol de variantes políticas, desde partidos grandes y tradicionales hasta partidos emergentes, y en algunos casos unos que uno llama partidos tiureca, porque son partidos que vienen de los grandes, ¿verdad? Nada más que como no les dieron mucha pelota a ciertos candidatos en los partidos mayoritarios, se lanzan por su cuenta para un puesto en la Asamblea Legislativa, etcétera. Yo diría que lo primero que uno tiene que hacer para
tomar un criterio de por quién votar es que hay que estudiar lo que han hecho estos grupos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si vas a votar por un partido tradicional, digamos Liberación Nacional, hay que ver qué proyectos promovieron junto con otros partidos en la Asamblea Legislativa y si eso está afectando la calidad de vida de la mayoría de la población. Pensemos, por ejemplo, en el partido del PAC, que en asocio con el grupo del PLN y el PUSC, que fue como una orquestación de 3 partidos políticos que son los más conocidos de ese grupo de 21, que han venido gobernando conjuntamente el país en los últimos, yo diría, 8 años, desde los tiempos de Guillermo Solís para acá. Entonces, cuando uno dice el PAC o el PLN o el PUSC, en términos de política económica, son iguales. Y desgraciadamente se le van sumando otros partidos pequeños, emergentes, como los grupos cristianos, que con poca experiencia, tal vez con muy buena voluntad, con poca experiencia política, terminan haciendo seguidismo de políticas económicas que lesionan seriamente los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos costarricenses. Habría que analizar entonces quiénes están a favor, por ejemplo, de un empleo, de una política de empleo público, de sostener y fortalecer al Estado costarricense en áreas sensibles como la salud, la educación, el tema de la cultura, por qué no decirlo, de incluso de volver a activar sectores económicos tradicionales que están en riesgo de desaparecer. O sea, quienes están apostando a una propuesta nacional, de carácter nacional, sabiendo, eso sí, que casi todos estos partidos y gobiernos están siendo conducidos por las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional. Comparten la filosofía del fondo, sí, aunque nadie les haya pedido eso, lo comparten. Sí, porque se le dicen a usted, mire, le vamos a prestar dinero, pero a cambio del dinero que te vamos a prestar tienes que pasar un conjunto de reformas a la Constitución política, por ejemplo, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, el tema de fortalecimiento de las finanzas públicas, que no fue otra cosa que una regulación del gasto público, ¿verdad?, achicando inversiones públicas fundamentales. Si uno no entiende eso, que está condicionado por organismos financieros, y todo lo que suene a esto, disculpen compañeras y compañeros, es perder soberanía nacional. Ahí estamos perdiendo soberanía. Todos los que apunten en esa dirección de un modelo de desarrollo hacia afuera, como fue comentado hace muchos años atrás, un modelo neoliberal de desarrollo hacia afuera, donde nosotros ya no vamos a producir nada, sino que vamos a estar recibiendo casi todo desde afuera, y a cambio de eso nos hacemos dependientes con una mano de obra calificada, pero donde nosotros no producimos directamente las cosas. Y recuerdo que de las cosas que más duele que se ha perdido en los últimos 30 años con este neoliberalismo es lo que se llamó en algún momento la soberanía agraria nacional. Nosotros producíamos el arroz, los frijoles, toda la variedad de frutas, hortalizas y verduras, todo se producía en Costa Rica. Y toda esa era producción hecha por costarricenses. Ahora mucho de lo que estamos consumiendo viene desde afuera, como legado de un neoliberalismo que ha venido rompiendo los ciclos de producción costarricense y con eso condenando a mucha gente al desempleo, a venir a vivir a lugares marginales y a tener trabajos ocasionales y sobrevivir en condiciones lamentables, difíciles, incluso que pueden llevar hasta la delincuencia y a los mayores vejámenes o cosas feas que vemos en la sociedad.